Muy buenas tardes, mi nombre es Aldo Martín Tamayo y junto con mi equipo vamos a presentar el tema de mecanismos de absorción y transporte nutrimental. El equipo está conformado por Guillermo Martín, Jorge Pot, Stephanie Kamal y Manuel Kial. Como primer tema les hablaré sobre la movilidad nutricional y se refiere a la capacidad que tiene los nutrientes para ser transportados desde las raíces hacia las hojas viejas y a las hojas jóvenes. Y se podría decir que hay algunos elementos que tienen menos movilidad que otros. Muy seguido se confunden estas deficiencias nutricionales con problemas de plagas y enfermedades. Sin embargo, podemos dividirlos en los nutrientes móviles en el floema y los nutrientes inmóviles. En los nutrientes móviles podemos encontrar que se presentan en las hojas viejas y por deficiencia de elementos como nitrógeno, fósforo y potasio. Y en síntomas de hojas jóvenes en el boro, el calcio y el magnesio. Igual existen otros nutrientes que se presentan en hojas viejas, tanto jóvenes también, como es el azufre, el cobre y el zinc. Una de las principales formas para detectar si los nutrientes están siendo menos inmóviles puede ser por el amarillamiento de las hojas. Si nosotros presentamos amarillamiento en hojas jóvenes, pues podemos decir que algunos elementos como el calcio, el azufre, el cobre y el manganeso pues son los que están afectando. Y si podemos ver que existe sintomatología en las hojas viejas, podemos observar que el nitrógeno, el fósforo, el potasio y el magnesio pueden tener una deficiencia o un exceso. En el siguiente diagrama podemos observar cómo se divide a la mitad una planta de tomate y alrededor se encuentran los elementos involucrados en el amarillamiento de las hojas, mientras que en la parte de las hojas antiguas podemos observar los elementos involucrados en ese amarillamiento. Mecanismos de absorción de las plantas. Las plantas absorben aguas y nutrientes del suelo a través de sus raíces. Esto en un proceso complejo que incluye mecanismos claves como lo son la absorción pasiva. La raíz es el principal órgano encargado de la absorción. A través de un proceso de ósmosis, el agua se mueve desde el suelo hacia las células de la raíz, donde la concentración del agua es menor. Absorción activa. Las plantas no solo absorben agua, sino también minerales y nutrientes. Este proceso requiere energía en forma de ATP. Las células de la raíz tienen proteínas transportadoras en sus membranas que activamente mueven nutrientes como el nitrógeno, el fósforo y el potasio desde el suelo hacia las células de las plantas. También incluye el proceso de endosmosis y exomosis. La endomosis permite la entrada de agua en las células por difusión, mientras que la exomosis facilita la salida de algunas sustancias, ayudando a regular la concentración de nutrientes. También tenemos la capilaridad, el cual es un fenómeno físico que ocurre gracias a la interacción entre el agua y las paredes de los tubos capilares en las raíces. Ayuda a que el agua ascienda por el tallo hacia las hojas. Por último tenemos la transpiración. La transpiración o pérdida de agua por las hojas crea un vacío que succiona el agua desde las raíces hacia arriba, facilitando la absorción continua. La absorción de nutrientes en las plantas es un proceso clave para que nuestras plantas puedan tener un buen desarrollo y un buen crecimiento a lo largo de su ciclo de vida. Buenos días, yo les voy a hablar sobre el transporte nutrimental. Las plantas como organismos autótrofos obtienen materia y energía a través de la fotosíntesis, utilizando luz solar, CO2 y agua. Su nutrición depende de 16 elementos esenciales, de los cuales el carbono y el oxígeno provienen del aire y el resto del suelo, destacando el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio. El proceso de nutrición incluye la absorción de agua y sales por las raíces, su transporte por el xilema, el intercambio de
gases mediante estomas, la fotosíntesis, el transporte de materia orgánica por el floema y la respiración celular para obtener ATP. El movimiento de la savia bruta y elaborada se da por mecanismos de presión radicular y flujo osmótico. Algunas plantas presentan nutrición alternativa, como las parásitas, carnívoras y simbióticas. Además, los productos de desechos son en su mayoría reutilizados y ciertas bacterias como Rhizobium facilitan la fijación de nitrógeno beneficiando el crecimiento vegetal. Buenas tardes, les voy a explicar sobre la absorción pasiva y activa. En las plantas ocurren de dos maneras, que es la activa y la pasiva. La primera es activa, la cual cuando la planta gasta energía, por ejemplo, si en el suelo hay poco nitrógeno y la planta necesita, pues va a tener que ser un gasto más en la energía, y esta energía pues involucra lo que es el adenosín trifosfato del ATP, pues esta molécula contiene un fósforo, es decir, que para absorber algunas veces nutrientes, la planta debe gastar necesariamente el fósforo durante ese proceso. De igual manera, tenemos la forma pasiva, en donde se involucra el desgaste de energía, sino que los nutrientes se mueven por sí solos, donde se encuentra una mayor concentración hacia otro lugar con menor concentración. Esto ocurre entre la concentración del proceso y la raíz mediante un proceso llamado ósmosis. La simbiosis es una forma de absorción que tienen las plantas, la cual implica la relación de dos organismos, en este caso son plantas y hongos, conocidos como micorrizas, relación que tiene un propósito para el intercambio de nutrientes y otros elementos esenciales para cada uno, en donde se crea una interrelación entre ambos organismos que crea un beneficio mutuo. Esta relación tiene varios beneficios, como por ejemplo la mejora de la capacidad de absorción de nutrientes, además de la capacidad de desarrollo de las plantas, y en otros casos mejora la resistencia frente a algunas plantas y enfermedades. Estos hongos se dan por los micorrizas, los cuales colonizan interna y externamente las raíces de las plantas, lo que desemboca un intercambio entre nutrientes por azúcares. Además de ello, promueve la segregación de auxinas que estimulan el desarrollo de la raíz, permitiendo una mayor extensión de esta, y por lo cual provoca una mayor absorción de nutrientes al cubrir mayor zona del suelo, además de agua, y mediante ellas las plantas pueden absorber ciertos compuestos que están en formas un poco complicadas, como el fósforo.